Hola, bienvenidos, bienvenidas a las Brañas Reseñas, temporada 2. ¿Qué tal? Hoy os traigo un poquito de todo y de todo un poquito. Y vamos al lío, vamos a empezar. Empiezo con este Pulp. Pulp, qué bien suena. De Brubaker y Sean Phillips. ¿Qué os voy a decir de ese tándem, no? Yo creo que no hay nada que hagan mal. Cualquier obra de ellos, sobre todo formando tándem, formando equipo, es sinónimo de calidad y está en una forma tremenda. Y bueno, en este Pulp, que es un tomito, bueno, es un tomito muy cuco, finito, editado por Evolution Comics, por Panini, pues nos encontramos inmersos en la época digamos, en la época del protagonista. Es durante la Segunda Guerra Mundial y bueno, el protagonista es un escritor de novelas pulp, estas novelas, bueno, pues prácticamente de usar y tirar que habían antes, ¿no? De leer bueno, y desechar casi de, del género western, pero que, bueno, pues es un hombre ya mayor, que no atraviesa su mejor momento creativo, ni, bueno, digamos que no se adapta a los tiempos que corren. El relato, la historia, pues también recorre parte de su vida, evidentemente, y, bueno, pues tiene esa profundidad que le da Brubaker a los personajes, a las historias. Total, que decide al final pues pasar un poco a la acción real, ¿no? De la acción ficticia que él escribe, pues a la acción real. Y ahí empiezan pues también, digamos, a desarrollarse cierta trama, pues lo habitual en este equipo, en Brubaker y Phillips, que tiene relación con el noir, con el thriller, y se acaba embarcando en un robo, pero que no es lo que parece. Entonces, bueno, eh, realmente la historia está muy bien construida, como es habitual en Brubaker, está muy bien dibujada por Phillips y la verdad es que si os gusta el tono de las historias de este tándem y el trabajo de estos autores, pues os va a gustar seguro, porque ya os digo que a mí nunca me decepcionan. Yo siempre que veo Brubaker y Phillips en la portada, eh, pues es compra segura. Y bueno, os paso, bueno, ya os dejé ver antes pues la portada, que está muy chula, así pues del estilo al que hace mención, ¿no? El título. Y bueno, luego pues tenemos a Phillips pues en su salsa, haciendo un trabajo estupendo, como es habitual en él, pues con esos claros oscuros. En este caso el color corre a cargo de, lo digo ahora, Jacob Phillips, que no sé si tiene relación con Sean. Es posible que sí, pero no lo sé, se me escapa ese detalle. Y bueno, pues ya os digo, la ambientación, la atmósfera de la época y todo, pues está muy conseguida, tanto en lo que es la historia en sí como en el trabajo de Sean. Esos son 15 euritos y ya os digo que merece mucho la pena. Pulp. Bien, ahora pasamos a cómic autóctono y de estos tengo dos seguidos. Este es Clara Campoamor, de Rafael Jiménez al guión y Make al dibujo. Y bueno, pues este es el número 1, si no me equivoco, sí, el número 1 de la colección biografías en viñetas que también pues arrancó Cascaborra Ediciones. Hasta ahora tenía la colección de Historia de España en viñetas y ahora pues también tiene estas biografías, ¿no? Y como os digo, es el número 1, arrancó con este Campo Amor. Y bueno, pues es una figura dentro de la historia reciente, diría, de España y del feminismo, de la libertad, de los derechos de la mujer y demás, pues es una figura clave, ¿no? Es
la mujer que consiguió de alguna manera pues que las mujeres tuviesen el derecho a voto, algo tan crucial y tan importante y vamos, que no debería ni dudarse de ello. Y bueno, pues la historia tiene dos, digamos, dos tramas paralelas o fluye a través de una periodista, de un periódico, en los años 80, en 1980, bueno, la década de los 80. No sé exactamente por qué Rafa ha elegido esa década en sí para narrar, digamos, pues la investigación de la periodista y tal hacia Clara Campoamor. Pero bueno, es una década que, bueno, pues también encaja, digamos, dentro de esa lucha de derechos y demás, que a día de hoy todavía continúa. O sea que se han mejorado muchísimo, pero se tiene que seguir adelante, evidentemente. Y bueno, Rafa pues realiza un relato lleno de información. O sea, es evidente que la historia está llena de información sobre el desarrollo de, bueno, de cómo llegó Clara hasta ese punto eh, en el Congreso de los Diputados, pues a ese discurso, ¿no? Que de alguna manera llevó a la votación favorable para sacar adelante la ley. Pero quizás es, bueno, el problema, sí, el problema no es, ¿no? Pero el kit de la cuestión muchas veces en estas historias de datos, de profundidad histórica, de demás, es que a veces digamos que la narración es un poco literaria además, ¿no? Más que de esa narrativa, de ese lenguaje del cómic, pues a veces se convierte pues en viñetas que apoyan, digamos, al texto, pero bueno, de una manera un poco estática, por decir de alguna manera. Eso suele ocurrir a veces en los cómics históricos si no se lleva el relato pues a un desarrollo más personal, quizás incluso algún toque ficticio y demás que le dé algo de, pues no sé, de ritmo. Pero bueno, en este caso la ficción, por decirlo de alguna manera, corre a cargo o recae sobre el personaje femenino de los 80, la periodista que está investigando sobre Clara Campoamor. Y bueno, pues ya os digo, está lleno de datos, el recorrido en la vida de Clara Campoamor es bastante intenso, completo y, y luego pues Rafa no duda nunca en ningún momento, ¿no? En dejar ese mensaje de lucha feminista, bueno, necesario también, evidentemente, ya sea en una época o en otra. Y los dibujos de Make, pues aquí os dejo. Está dibujado y coloreado por ella. Yo creo que encajan bien en el clima de la historia, en el tipo de historia. Son, como veis aquí, por ejemplo, los exteriores son muy detallistas. La ambientación está lograda. Y bueno, yo creo que el dibujo de Make cumple muy bien. Solo diría, por ejemplo aquí, ¿ves? Las viñetas, esas viñetas exteriores del entorno, me parece que están muy logradas. Solo diría como apunte personal que a mí el dibujo de Make casi me gusta más en blanco y negro que con el color. Quizás es el estilo de color, ¿no? Es un poco, para mí, un poquito digital de más. Me gustaría un color algo más clásico, quizás, más plano. Pero bueno, ya os digo que en conjunto es un cómic que está bien, que hay que leer, sobre todo los más jóvenes, pero bueno, es para todos. Y que hace un buen repaso a la historia de esta figura tan importante como es Clara Campoamor, esta figura política, bueno, feminista. Luego pues tenemos algo que tampoco coincido mucho en la elección,
que es que el prólogo es de Inés Arrimadas, ya sabéis, la política, que bueno, oye, como mujer pues me parece totalmente loable, ilícito que... oh, perdón, que se me ha apagado esto. A ver. Ahora, perdonad. Que bueno, pues que escriba el prólogo, o sea, pero bueno, la ideología eh, que tiene relacionada, digamos, Inés Arrimadas, ¿no? Con la que se relaciona, la ideología política, pues creo que no es la más indicada para esta figura como es Clara Campoamor. Pero bueno, eso ya quizás es un apunte personal, una opinión personal. eh, Ahí queda. Seguimos con Cascaborra, porque aquí tenemos Roma. Esta ya sí es una entrega de Historia de España en viñetas, concretamente la 29. Es 1527, el saqueo de Roma. Y bueno, os leo la sinopsis que es cortita y así os situáis un poquito. Esperad porque se me va a apagar eso otra vez. Vale, perdonad. 1527, saqueo de Roma. Las tropas de Carlos V llegan a las puertas de la Roma de Clemente VII, cansadas y sedientas de guerra tras un largo periplo de conquistas por Europa. Aunque el emperador no está de acuerdo, las tensiones llegarán a estallar en la ciudad eterna. Y eso es así. Durante el reinado de Carlos V, pues hay tensiones entre el reinado, entre el emperador, el rey, y el Papa Clemente VII, que además es un papa que no estaba muy bien pues valorado, digamos. Y pues nada, finalmente está el conflicto, aunque Carlos V lo quiere evitar, incluso el propio Papa lo quiere evitar. Pero bueno, es una mezcla de orgullo y necesidad porque, bueno, luego están los mercenarios por en medio, que no tienen a ninguna voluntad salvo el dinero. Y bueno, pues está, perdonad que no os he dicho los autores, está guionizado por Desiree Bresent y está dibujado por Rubén Gil, dibujo y color. Y bueno, se nota que Desiree pues controla de lo que está escribiendo, que conoce los hechos, la historia. Digamos que se podría decir que es casi un capítulo dentro, ¿no? Del conflicto y demás, que se intenta reflejar pues mediante bastante información, momentos puntuales y demás, para situar al lector. Pero bueno, a veces cuesta un pelín de seguir si no estás, pues eso, situado en el contexto de los hechos de la historia. Aún así, bueno, creo que está bien desarrollado, creo que está bien contado y realmente pues lo que ocurrió hasta el saqueo o durante el saqueo pues está bien narrado. Luego está el dibujo de Rubén, que bueno, la mayoría de páginas son un poco, pues digamos, casi apaisadas, ¿no? O sea, son como dos páginas apaisadas o digamos panorámicas. Aquí también tenemos. Joda mucho con eso, con la doble página, aunque no sea una página única por página, digamos, ¿no? Pues no, están viñetadas y tal, pero juega mucho con eso, con la continuidad de la acción de una página a otra. Creo que el dibujo de Rubén está muy bien, tiene momentos, bueno, pues, que recrea muy bien pues, los lugares y los, los uniformes, bueno, lo que hace falta para un cómic histórico. Bien, es verdad que yo a Rubén lo conozco, esta página por ejemplo es muy buena. A Rubén lo conozco también, he trabajado con él, me parece un dibujante cojonudo, muy bueno. Pero sin querer encasillarlo, porque Rubén puede hacer lo que le dé la gana, evidentemente tiene talento para ello. A mí me gusta más cuando se mueven en ambientes de terror y más oscuros, ¿no? Luego pues el color también han querido darle una importancia bastante relevante en el tema, pues dependiendo de los momentos, de la tensión y tal, pues ir cambiando de color,
digamos, del aspecto, no me sale la palabra, Leñi, emocional. Aquí tenemos, por ejemplo, esta página que me parece que está muy bien, tal como está narrada. No, visualmente está muy chulo, quizás es un poco estático también en algunos momentos, ¿no?, de la historia. Aquí también tenéis una página. La verdad es que el trabajo de Rubén es un poco casi como obras de arte, ¿no? Me refiero a pintura, ¿no?, a ilustración, dentro de... Yo creo que también ha sido un poco relacionarlo pues, con todo ese arte que atesora Roma, atesoraba también. Y está bien, la verdad es que está bien. Y recomendable este Saqueo de Roma. Vale, ahora os voy a hablar de una serie que ya os había hablado, pero ha llegado a su fin, la he terminado ya, y entonces pues nada, quería hacer un repasito de unos apuntes, que es Gideon Falls. Son 6 tomos, este es el último, elegí este pues para enseñároslo porque es el último, el que cierra la serie. Jeff Lemire al guión, Andrea Sorrentino al dibujo y Dave Stewart al color. Un equipo creativo interesante. Ya os dije en su momento que creo que hasta entonces había leído la mitad, hasta el 3, que esta serie pues sobre todo recaía mucho potencial, mucha fuerza en el aspecto visual, el trabajo de Andrea, ¿no? Porque es una serie de terror, pero un terror que se acerca al psicológico y bueno, los planteamientos, la propuesta de página de Andrea, el trabajo de Andrea es muy, muy bueno, muy interesante. En cuanto a la historia, me pareció que arrancaba con mucha fuerza, muy interesante, algunos elementos clásicos del género, y me tenía enganchado, pero a partir de la segunda mitad, más o menos a partir del cuarto número, creo que la historia empieza a decaer un poco. Empieza a dar vueltas un poco en círculos y no sé, no me ha acabado de convencer al final la serie en sí. Creo que casi diría que Lemire se apoya demasiado en el trabajo de Andrea, ¿no? En todo lo que puede reflejar la composición de página, el aspecto visual. Y bueno, al final, pues no sé, es un poco como desorientado, digamos, dentro de la historia. Quizá me equivoco y es lo que quería hacer y tal, pero a mí no me ha acabado de gustar, sobre todo porque al final creo que de tanto que recae la historia sobre el trabajo de Andrea, sobre el aspecto visual, acaba dejando de impactar en muchas ocasiones, ¿no? Lo tienes ahí, tienes un trabajazo, visualmente es cojonudo y demás, pero llega un momento en que ya deja de sorprender, ya no es aquello que te dejaba clavado al principio, ¿no? En el asiento y decías, ostras, qué pasada. Sigue siendo una pasada, pero supongo que también te acostumbras un poco y por mi parte necesitaba algo más dentro de la historia. No sé si me explico. Eh, y poco más. Al final, pues eso. Creo que podría haber ofrecido más la historia en sí. No hablo ya del trabajo de Andrea, que ya os digo que es fantástico, y el color de Dave Stewart, pues también. O sea, otro aspecto que tampoco me acabó de convencer es el enemigo, el malo en sí, ¿no? Claro, es que es difícil también reflejar muchas veces a un enemigo pues genuino o, o que no te recuerde a otros personajes del género, porque bueno, pues, cuando tienes que darle forma y cara al terror, en este aspecto, ¿no? Al terror paranormal, psicológico y demás, a veces no es fácil ser, o nunca es fácil ser original y encontrar el punto, digamos, que equilibre un poco, eh, pues, dentro de la historia, ¿no?
Igualmente, este es mi análisis final de Gideon Falls. Visualmente, ya os digo, es una pasada, solo por eso ya merece la pena. Pero ya os digo, me ha dejado un poco frío la segunda mitad hacia el final. Eh, y voy a acabar con una lectura. Mi idea es, bueno, pues en las próximas entregas, como novedad, digamos, hablar de lecturas que no son tan recientes, casi clásicas, podría decirse. Bueno, pues porque también se lo merecen, evidentemente. Y bueno, me he decantado por este Spider-Man, la última cacería de Kraven, que bueno, si no lo conocéis, pues estáis tardando en leerlo, porque ya os digo que es una maravilla de cómic, ya no dentro del género superheroico ni de Spider-Man en sí, sino como en general. Es una historia que dio, digamos, un volantazo un poco al estilo de Spider-Man, más desenfadado. Bueno, ya conocéis al personaje, ¿no? Y el estilo de historias que tiene. Y es una historia más oscura, más adulta, diría yo, en sí. Con un. Bueno, los autores son J.M. de Matteis, Mike Zeck y Bob Maldeok. Guionista, dibujante y entintador. Y bueno, de Matteis está en una forma brutal en esta historia. Coge a un enemigo como es Kraven, se lo lleva a su terreno y lo convierte en uno de los enemigos más importantes que ha tenido Spider-Man, al menos en esta historia, ¿no? Y luego, pues, Mike Zeck, a mí también es un dibujante que me encanta. Tiene ese estilo, esos rasgos característicos que le dan pues un estilo personal, ¿no? A las caras de los personajes, al físico, y es muy espectacular, pues narrando las peleas, las expresiones. Bueno, a mí me parece un dibujante fantástico. Y además, pues, para añadir un elemento más, pues quizás oscuro, ¿no? Ya rozando el terror, diría yo, a esta historia de Mateis, pues además añade a Alimaña, ¿no? Un personaje también algo secundario dentro de las historias de Spider-Man, pero que aquí tiene una importancia enorme, clave. Es un personaje incluso triste, ¿no? Desamparado. Y bueno, luego está pues el propio Spider-Man, que en esa época llevaba el traje negro, el normal, no era alienígena ya. Y bueno, pues su relación con Mary Jane. Y bueno, ya os digo que es una maravilla de cómic. Esta es una edición, también lo tengo en grapa. Esta es una edición que compré ya también hace, no sé, 2 o 3 años quizás, no me acuerdo. 2 añitos ahora. Creo que ha salido otra nueva también en tomo, una edición nueva parecida, pero bueno, con alguna diferencia supongo en contenido y en diseño. Y, y ya os digo que merece muchísimo la pena, muchísimo. Es una historia fantástica que además tocará releer por mi parte también pronto, porque ya la he leído varias veces y siempre me parece buenísima. Con el paso del tiempo, aquí tenéis algunas páginas. Luego al final de este tomo, pues incluye, pues por ejemplo, aquí tenéis un epílogo de J.M. de Matteis. Y aquí tenéis páginas de Mike en blanco y negro, que son una maravilla, una virguería. Hay varias páginas así. Bueno, una lectura indispensable, la verdad. La última cacería de Kraven. Y bueno, más o menos pues ya está. Este es el repaso que he hecho y las obras que tocaban por hoy. Espero que os haya parecido interesante, que os ayuden, pues, no sé, a conocer obras, a elegir algunas o a diseñar otras, eso ya depende de vosotros. Pero sobre todo no dejéis de leer y disfrutar de los cómics y de la lectura. Y ser felices. Chao.